Actualmente, cada vez más ha ganado terreno en el ámbito de las redes apologéticas el término garrotero para referirse a quienes hacen apologética muy agresiva. Este término ha ido suplantando de forma cuasi inmediata otros conceptos que intentaban explicar esta tendencia, como es el caso de polemista o propagandista. Por cierto, les confieso que este término es mucho más preciso que el de garrotero. Sin embargo, el concepto garrotero hacía más justicia a la actitud de estos propagandistas y se ajustaba mejor a su modus operandi. Tal tendencia acompaña al quehacer apologético desde la época de la Reforma y parece haber iniciado como un intento de socavar el movimiento. El responsable fue Jan Eck, un escolástico y teólogo católico romano. Este sin duda es el padre del garroterismo, puesto que al revisar sus acciones descubriremos cómo las mismas se replican en el garroterismo actual, algo de lo que abordaremos en otro video. Lo que sí podemos traer a colación es que los ataques de Eck iniciaron cuando las relaciones entre Lutero y Roma se hallaban en un estado de relativa tranquilidad tras la entrevista con Miltitz. Lutero había prometido: me mantendré callado si mis enemigos hacen lo mismo. El Papa León X le envió una carta muy amistosa y toda la ira de Roma recayó sobre Tetzel. Sin embargo, y esto no te lo cuentan los youtubers católicos que se autonombran apologistas, los garroteros del momento hicieron caso omiso al Vaticano y siguieron atacando, siendo el responsable Jan Eck quien animó a un debate público contra Karlstadt, aunque su verdadero blanco era Lutero. El debate se extendió más allá de los 23 días y en el mismo se presentó un paradigma muy propio de este tipo de debates. Eck tenía la retórica, pero Karlstadt tenía los datos y mejores argumentos. Cuando Lutero apareció en la plataforma, tenía tanto la retórica como los argumentos y Eck, al verse apabullado, tuvo que recurrir al ad hominem y con preguntas capciosas hacer que Lutero se confesase su cita. La audiencia se dividió, como siempre. Los más incautos se dejaron guiar por la retórica, pero los más avezados dieron por ganador a quien tenía los mejores argumentos. Y luego Eck motivó a que se quemaran las obras de Lutero, de manera que trazó un camino seguido más tarde por Jacobo Latomo, el camino del garrote. Como pueden darse cuenta, el garroterismo es un fenómeno que históricamente nació en el seno de una apologética católica que, dando espaldas a lo decidido por el Vaticano en su momento, sentó un discurso que más tarde se perpetuaría en Trento. Por supuesto, la historia tiende a ser cíclica y se repitió en el campo latinoamericano cuando un sacerdote, cuya responsabilidad era acercarse a los protestantes con el lenguaje conciliador del Vaticano II, decidió dar espaldas a ese discurso y adoptó el camino del garrote como si fuese un Eck postmoderno. Su nombre, Luis Toro. Estas son las mañanitas que les canta el toro aquí a todos los evangélicos en su cumpleaños feliz. El día en que ustedes nacieron de un protestante llamado Martín Lutero, que engaña a los ignorantes. Este sujeto fue el peor de todos, porque generó una ola que despertó a otros quienes atacaban al protestantismo y se burlaban de sus líderes pastorales. A todos estos se les agregaron algunos ex evangélicos y otros procedentes ora del ateísmo, ora de la nueva era. Todos estos tenían algo en común: su forma de hacer apologética de cara al protestantismo con el fin de traerlos a casa a través del ataque a garrotazos.
Justamente dicha descripción no la inventamos nosotros, salió de entre sus filas y es ahí donde entra Guido Rojas. Y más o menos el término garrotero, bueno, y que yo le agregué la pandilla, es más que todo para las personas que hacen una apologética agresiva. La pandilla del garrote, como la denomina Guido, se describe como una que hace apologética agresiva. Sobre todo el lado católico, entonces de que a veces se inventan cosas que no son, tuercen la doctrina de la Iglesia Católica solo por ganar un debate. Con el fin de ganar un debate. De hecho, si bien hay apologistas protestantes que podrían incurrir en ese estilo, no está bien clasificarlos como garroteros. El término preciso sería reaccionarios, ya que reaccionan al garroterismo católico. De modo que, históricamente hablando y con los datos en la mano, garrotero solo es un epíteto única y exclusivamente para el apologista católico. ¿Oyó bien, público? Lo diré con pocas palabras para que las repitan y se las digan a todos los que afirman cosas como estas. El término garrotero solo se aplica a los católicos porque ellos iniciaron esa tendencia. A los protestantes nos calza mejor el de reaccionarios. No hay apologética garrotera protestante, solo católica romana. Por tanto, si alguno quisiera incurrir en el TUCOC y hacer un video titulado ¿Cómo identificar a un garrotero protestante?, le avanzo que dicho título históricamente es impreciso. Le aconsejo que utilice mejor el término reaccionario. Entendido esto, viene la pregunta: ¿cómo identificar a un garrotero católico? La experiencia de Eck, Toro y todos los garroteros nos muestra que las marcas inherentes de su estilo de hacer apologética son las siguientes. Partamos primero de lo que nos indica Guido al describirlos. Que a veces se inventan cosas que no son, tuercen la doctrina de la Iglesia Católica solo por ganar un debate. A eso lo denominamos como tergiversación de los datos. Tienden a tergiversar los datos o la información del ICAR para que calcen con su punto. ¿A alguien se le ocurrió recoger esas cartas? Fue alguien de la Iglesia Católica llamado el Papa San Dámaso I en el año 382. Satanás cree en Dios y nosotros también. Pero Satanás no hace caso, no hace la voluntad de Dios, no obra, no hace obras. Él pura fe, solamente fe. La iglesia visible y la iglesia invisible son dos entidades diferentes. Católicos, nosotros nunca vamos a afirmar eso. Jesucristo asume la humanidad de María, por tanto, debería también, porque es 100% humano, debería, entre comillas, tener esa postura, ese estado, estar sin la gracia, sin la santidad y sin la justificación inicial. ¿Realmente bautizas niños muertos? Esa es la pregunta. Sí. Pero quiero que... En el plano académico, tienden a hacer lo mismo, aunque tengan que torcer el brazo de los autores citados. Este gran académico Edmond Gallagher termina contradiciendo no pocas veces puntos sostenidos por el señor Néstor Díaz y al mismo tiempo validando varias de las posturas que presenté en el debate que tuve contra Néstor Díaz. Para ello recurren al cherry picking de citas sin contexto. La tipología bíblica confirma la asunción de María, ¿no? Y esto lo menciona el erudito Brian K. Reynolds en el libro The Oxford Handbook of Mary, en el capítulo 5. Este no es un libro católico, es de un erudito, se supone que es neutral, y lo va a citar supuestamente para demostrar que incluso los eruditos neutrales hablan a favor de María, lo cual es falso. Y se los digo porque yo tengo el libro, lo tengo justo aquí, este es el libro, y justamente hoy lo estuve leyendo. Este libro echa por tierra muchísimas cosas de las que Richwell está hablando, muchísimas. Este muchacho no lee los libros, porque si los leyera, obviamente no estaría diciendo todo este tipo de cosas que está diciendo, pero no los lee. Entonces lo que trata de hacer nuevamente es sacar un librito y decir, miren, este libro es neutral y él está a favor de la asunción. Ahorita les voy a mostrar que no, que incluso este libro refuta al propio Richwell. Segundo,
exclusivismo de contenido. Cuando revisa sus canales, solo tienen contenido para atacar al protestantismo, abusando del clickbait y nunca invitando a uno que no sea de su grupo o credo con el fin de presentar su posición doctrinal sin ánimo de realizar un debate o un conversatorio que después se vende como un debate. Es decir, invitaría a Plasencia a un protestante a su canal para tratar un tema en conjunto en el que ambos estén de acuerdo. Invitaría a Hugo a un protestante para que presente en su canal una definición doctrinal de la Trinidad que tenga, por ejemplo, un bautista. Si afirma que no, debido a que no necesita un protestante para explicar puntos doctrinales que él mismo podría explicar porque no son controversiales para ellos, entonces ¿por qué no los invita para analizar en conjunto un documento oficial del Vaticano como el Evangelii Gaudium o el más reciente hacia una plena presencia, como si hacen análisis de ese tipo en conjunto algunos canales como el de Fe y Razón o el de Salvador Barragán? Negarse a ello es evidencia de garroterismo, y esto porque no es el discurso oficial del Vaticano. Tal parece que nos hallamos en la misma tensión generada en los días de Eck. Tercero, imposibilidad de autocrítica. Se les hace imposible autocriticarse a sí mismos, corregir sus posturas o afirmaciones cuando dicen algo que les contradice. La Septuaginta disponible para los primeros cristianos incluyó deuterocanónicos. En primer lugar, en mi discurso de apertura yo en ningún momento apelé a un canon alejandrino, así que la argumentación de Néstor cae en saco roto. Defienden lo injustificable. Tanto amó María al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Apelando siempre a la vieja confiable. Cuando uno ve las palabras de Dante en el contexto adecuado, pues son palabras que no solamente no tienen ningún problema, sino que están soportadas por el relato bíblico. No saben disculparse cuando meten la pata. Nosotros no estamos adorando demonios, estamos adorando personas a las que Dios les dio su Espíritu Santo, los regeneró y les dio su gracia. Y no dan la cara para confesar cuando se contradicen entre sí. Porque cuando viene Cristo, existía solamente un canon. El judaísmo del primer siglo, lejos de tener un canon perfectamente definido, reflejaba una, cito, continua fluidez en la forma de las escrituras. Así que adiós a la idea de un canon cerrado, falacia non sequitur. Se ve a María como la mujer de Apocalipsis 12. Y esta parte ayuda más a entender la asunción de María implícitamente en las escrituras. Apocalipsis 12 es la iglesia. No es una referencia mariana, se acomoda. Y teológicamente lo hemos acomodado como tal, pero no es una referencia mariana, sino eclesiológica. Como cuando Hugo critica a MacArthur por separar la iglesia visible del invisible, llamándolo hasta hereje. La iglesia visible y la iglesia invisible son dos entidades diferentes. Eso es falso y yo diría que es una herejía. Y luego, cuando Dante confirmó lo indicado por MacArthur, se quedó callado. Se piensa que la visión católica de la iglesia es reducirlo a una institución visible y punto. Y esa no es la visión católica de la iglesia. Lo que sostenemos los católicos es que la iglesia tiene una dimensión visible, pero los católicos no negamos que haya una dimensión invisible de la iglesia. ¿Cuánto daría por saber qué pasaba por la cabeza del señor Delgado? Por eso, como no pueden hacerse autocrítica, nosotros que sí sabemos criticarnos por amor a la verdad, después de la entrevista, no puedo afirmar que Beckwith es apoyado por Gallagher. Tenemos que hacerles el trabajo a ellos de mostrar sus falencias. Razón por la cual ustedes nunca van a ver a Lutero o a Calvino citando a Santo Tomás de Aquino. Solamente 2 ocasiones en las que Calvino menciona a Aquino por nombre. Por supuesto, cuando les mostramos esas falencias al público, ¿qué hacen? ¿Reconocer su error? No, sino envenenar el pozo y decir otra vez que le sacamos de contexto. Cuarto, convencer a garrotazos. Estos tipos también se valen del ad hominem y las falacias de envenenar el pozo con el fin de traernos a casa. El clickbait es una estrategia, pero también los apelativos a la inconsistencia de la fe reformada.
el protestantismo es inconsistente de principio a fin. A las supuestas divisiones. Y vamos a darnos cuenta de que efectivamente tienen unas diferencias que en mi opinión son insalvables. Al suicidio de Lutero. Etienne Cubar sostiene que Lutero se ahorcó. Murió por suicidio propio voluntario. Y hasta al modelo colonizador. En comparación a lo que hicieron los protestantes con las tribus norteamericanas, las masacraron a todas. Los garrotazos son constantes. Una. Si no hay nadie que los controle, no es riesgoso que las almas vayan a este tipo de organizaciones. Y otra. No se dejen estafar. Y otra. No son iglesias, son sectas. Y otra vez. La ignorancia es atrevida. Y todo esto recordando que lo hacen a espaldas de una iglesia que ya no maneja ese discurso. Son en este sentido tan rebeldes como Lutero. Díselo, Pacheco. Querido amigo, según mi punto de vista, tiene dos opciones: ser un polemista, propagandista, o suscribir el diálogo ecuménico y bajar el tono de sus peroratas en cuanto a los reformados y en cuanto a Lutero. Esto resulta interesante de acotar porque este rasgo del garroterismo evidencia ser anticatólico, puesto que se sostiene sobre una postura que no abrazan sus organismos oficiales. Da pena que seamos protestantes como Jonathan Ramos, Barragán, Pacheco y este servidor quienes tengamos que recordárselos. Finalmente, está la anatematización del dato. Cuando el garrotero Eck se vio vencido por Lutero, intentó convencer al elector de quemar sus obras. Hoy en día, los garroteros no han cambiado. Ellos tienden a anatematizar el dato, ya sea vilipendiando al analista. Es una persona que no ha publicado nada al respecto, que simplemente es una apologeta más. O recurriendo a un discurso que procure la cancelación de páginas web o sitios de internet, la orden de que se inhabiliten videos alusivos e incluso al extremo de escribir a los superiores de un sacerdote que les contradice con el fin de procurar su amonestación. Sale un sacerdote de República Dominicana de origen cubano llamado Daniel Acosta, muy buena persona el hombre, y él un día agarró a los católicos y les dijo, pero lo que el muchacho les dice es verdad. No tienen cómo refutarlo. ¿Y sabe qué hicieron? Mandaron un oficio a República Dominicana al obispo del sacerdote para que lo retirara de redes sociales. Esta suerte de Santa Inquisición digital, como la denominase mi amigo Juan G. Hernández, es una evidencia de cuán parecidos a los progres parecieran estos garroteros. Gracias a Dios, este último punto no es uno que hayan asumido abiertamente todos. Por supuesto, y como reflexión final, estas características no definen a todo católico que hace apologética, pero dicha tendencia se halla imbricada en el corazón de la misma. Es el espíritu de Eck y Latomo intentando hallar su camino en el amplio mundo de YouTube y que tiene a sus propios hijos responsables de anular el intento ecuménico del Vaticano II. En resumen, un apologista garrotero estrictamente debe ser identificado como católico romano. Es lo históricamente apreciable y se caracteriza por tergiversar los datos de su propia iglesia, el cherry picking, el exclusivismo en un contenido cerrado a la opinión protestante y abierto a criticarlos abusando del clickbait, la imposibilidad de autocriticarse o hacer frente a los problemas de su iglesia sin caer en el tucuoc, el discurso que convence a garrote limpio, aunque sean rebeldes al tenor de su iglesia, y lo peor, la anatematización y sentido inquisitorial de muchos a quienes, si se les diera poder, borrarían del mapa virtual a todos los protestantes que les llevan la contraria o darían la espalda a los apologistas católicos que son más ecuménicos. ¿Y tú? ¿Ya sabes cómo identificar un garrotero? Si conoces alguna otra característica que se me escapa, no dudes de colocarla en los comentarios. Adiós. Los vi y los veré. Espérate, productor. Otra vez me lo hiciste. A todas las mujeres que siguen nuestro canal, les animo a que sigan la cuenta de Instagram @mujerensupalabra. Este es un portal que procura la edificación, restauración y equipamiento de las mujeres a la luz de la palabra, buscando con ello que descubran cuál es el diseño divino para ellas. Si eres una mujer que desea encontrar una comunidad virtual
para crecer en la palabra junto a otros hermanos, este es el espacio correcto recomendado por el Teólogo Responde. Pásese por ahí. Muchas gracias.